que los invito a que estudiemos a dinámicas continuas. Entonces, esencialmente, ¿qué va a ser un sistema de dinámica continua? Me voy a poner en Rn. ¿Sí? Voy a tomar un abierto de Rn, un conjunto de Rn, y lo que voy a poner dentro, en cada punto, vamos a poner una flecha, un vector. ¿De acuerdo? Puede ser el vector nulo, pero lo que voy a pedir es que la asignación punto-flecha sea una asignación razonable, continua. ¿Cómo está, profesor? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a poner una asignación X, que es lo clásico, que a cada punto de U se le va a asignar un vector en Rn, ¿sí? Una flechita. ¿Sí? A cada X se le asigna el vector X de X. Y lo que quiero es que sea continuo, de hecho me va a bastar con... Vamos a hacer que sea de clase C1, ¿sí? Que es el diferenciador en particular Lipschitz. Y lo que vamos a andar buscando con toda esta familia es para cada punto, vamos a ver si a través de ese punto pasa o no una curva, y cuántas curvas, que tenga la siguiente gracia, que para cada puntito su vector tangente y el vector rojo sean exactamente el mismo. Por ejemplo, no buscamos una curva así, porque aquí el vector tangente a la curva no es el vector que estaba en el punto. ¿De acuerdo? Entonces, es como que esto fuese un campo de fuerzas o de viento. Imagínense que aquí adentro ponemos ventiladores por todos lados, cosas tirando viento, abrimos las ventanas y todo. En cada punto hay una corriente, ¿cierto? Lo que queremos saber es si suelto algo muy liviano, ¿cómo se mueve? ¿Sí? Es la trayectoria de eso. Por ejemplo, si el viento apunta para allá y agarra una partícula y hace así, es raro, ¿cierto? Porque ¿por qué va a estar haciendo así si el viento va para allá? Lo que buscamos son trayectorias que sean tangentes a estas flechas rojas que yo prepuse. Las puse antes. Ahí están las flechas rojas y quiero ver si existen trayectorias. ¿Y cuántas? ¿De acuerdo? Bien, evidentemente buscar una curva phi que vaya de menos epsilon epsilon. En general las curvas están definidas en un intervalo de tiempo, ¿cierto? En U, que verifique eso. Esto es una curva, ¿cierto? Esto es un intervalo, esto es U, subconjunto de Rn, esto es una curva. Es lo mismo que buscar lo siguiente, que su vector tangente, es decir, su derivada con respecto al tiempo, sea igual al vector rojo, lo voy a escribir con rojo, ¿sí? Arriba del punto por donde esté pasando. ¿Y por dónde pasa la curva? Por phi de t, ¿cierto? ¿Sí? Fíjense que esto es que el vector tangente azul sea exactamente igual, el vector tangente de la curva sea exactamente igual al vector rojo que está justo en ese punto. Entonces eso es lo que se busca. Y esto no es otra cosa que una ecuación diferencial, ¿cierto? Ordinaria. Busco que la derivada de phi coincida con una función en el punto. Es una ecuación diferencial, así que ecuaciones diferenciales ordinarias acá no van a ser otra cosa que un campo de vectores y la búsqueda de trayectoria. Hay un teorema que se llama el teorema de existencia de unicidad, que dice que efectivamente estas curvas existen y son únicas, que para cada punto del espacio existe una curva que pasa por ahí de manera tal que su vector tangente en todos los puntos de la curva de donde está definida sea exactamente el vector que había ahí. ¿De acuerdo? Entonces existe una única curva definida en algún intervalo en U tal que de phi a de t sea igual a x en phi. ¿Ok? Y eso para todo x0 en U, y además la curva parte en ese punto. ¿Sí? Es decir, me paro en cualquier punto y a través de él pasa una trayectoria. ¿Sí? Pasa una curva que satisface la linda propiedad de que sus vectores tangentes son justo los que había dibujado yo al principio. Entonces elijo un punto inicial y tengo un movimiento que viene dado por la flecha roja. Uno lo puede interpretar así, ¿cierto? Como la flecha roja es lo primero que está, el movimiento de un punto, que es un movimiento continuo, ¿sí? Estoy aquí y hay unas fuerzas que me mueven, entonces me empiezan a empujar para allá, para acá. Todo este movimiento que hice
viene dado por las fuerzas. Entonces, la fuerza roja, el campo de vectores, determina los movimientos. ¿Sí? Y es un movimiento continuo, ¿cierto? No un movimiento como el de los sistemas dinámicos de las 5 clases anteriores, que eran así. Saltaba, saltaba, saltaba. Aquí es un movimiento continuo. Entonces, evidentemente este teorema, más algunas hipótesis que no quiero revisar ahora, me dicen que uno, para cada t, en el intervalo menos epsilon epsilon, ¿sí? Al menos, yo puedo, y para cada punto x0, yo puedo entender a dónde está el punto x0 en el tiempo t, ¿cierto? Entonces yo pongo el punto x0, están todas estas flechas apuntando para todos lados, y los lanzo a moverse, los puntos, ¿sí? Pongo un punto y lo veo que se mueve en la dirección de la flecha. Entonces yo puedo preguntarme, es natural preguntarse, que esto no sea otra cosa que la posición de la curva phi de t que parte en x0, dada por el teorema, ¿sí? Así que para cada tiempo, yo tengo aquí todos los vientos soplando, suelto la partícula, digo en el tiempo t, esta partícula va a estar en tal lugar. Y entonces esto, phi sub t, me define una función de u en u, ¿sí? Para cada t, ¿sí? Parto en este punto, parto en x0 y me lo manda a phi sub t de x0, que es la posición de partir en x0, hacer evolucionar el sistema con esa flecha y llegar a algún punto, ¿sí? Así que tenemos para cada t tenemos un sistema dinámico de los que teníamos antes. ¿Lo ven? Por ejemplo, si uno toma t igual 1, un segundo es como agarrar un punto, hacerlo llevar por el viento y ver dónde cae, después hacerlo llevar por el viento un segundo, es una transformación. Así que ahora no tenemos un sistema dinámico, tenemos una familia de sistemas dinámicos, ¿sí? Y voy a poner t en R, voy a hacer trampa porque no tengo tanto tiempo. Imaginémonos que la evolución está definida para todo tiempo, para atrás y para adelante. ¿Qué significa tiempo negativo? Significa dar vuelta a la flecha y empezar a andar para atrás, ¿cierto? Así que para todo t está definida la curva. Y no solo eso, sino que esto uno dice que es un flujo, porque en realidad se satisface la siguiente propiedad: phi sub 0 de x0 siempre x0, es decir, si parto en x0 no dejo pasar nada de tiempo, caigo en x0, ¿cierto? Y la otra propiedad es que si dejo pasar dos cantidades de tiempo, es lo mismo que dejar pasar la primera cantidad de tiempo, ¿sí? Y después dejar pasar la segunda a partir de ese punto. ¿Ok? Parto de x0 y dejo pasar 3 más 5 segundos, lo mismo que partir de x0, de primero dejar pasar 3 segundos y después dejar pasar 5. ¿Sí? Es esto. Si este es x0, este es phi s de x0, este es phi t de phi s de x0, fíjense que esto es lo mismo que partir acá y dejar pasar t segundos, lo mismo que haber partido acá y dejar pasar s más t. Eso es lo que dice esto. Así que efectivamente, un campo de vectores más algunas hipótesis nos entrega una familia de transformaciones de u en u que tiene esta propiedad, una propiedad de flujo. Entonces uno dice que esto es un sistema dinámico donde el tiempo son los reales, ya no son los enteros ni los naturales. ¿Okay? Y lo que queremos estudiar es este sistema dinámico. ¿Cómo se comporta? Por supuesto, para empezar a estudiar estos sistemas dinámicos tenemos que ir y ponernos en lugares más fáciles. Por ejemplo, ¿qué pasa en R1? Uno puede definir esto no necesariamente en Rn, puede ser una variedad también, ¿cierto? O sea, en todos los lugares donde uno pueda tirar un montón de flechas de manera diferenciable, uno puede hacer esto. En particular, yo puedo, en lugar de estar en un pedazo de Rn, puedo estar en un pedazo de un toro, ¿sí? Puedo estar en un círculo, en otra variedad. ¿De acuerdo? En R1 o en el círculo, que también tiene dimensión 1, también puedo hacer dinámica. Hagamos dinámica en el círculo, que es mucho más fácil. ¿Sí? Primero quiero hacer una observación. ¿Quiénes son los puntos fijos de estas cuestiones? ¿Qué es un punto fijo? Un punto que no se mueve cuando pasa el tiempo. ¿Cómo? Digo más fuerte, disculpa.
No, el punto inicial se mueve en general. Pues si yo estoy aquí parado y por aquí está pasando viento, ¿qué tiene que pasar para que no me mueva? Tiempo. Aunque transcurra el tiempo. O sea, ser un punto fijo es transcurre el tiempo y no me muevo. ¿Qué tiene que haber aquí en mi lugar? Campo hacia. Tiene que no haber viento, no tiene que haber campo. ¿Sí? Puedo decir ya que se suman, pero al final el campo total es la resultante de eso. Tiene que no haber campo. ¿Sí? Entonces, no es difícil ver que x de x0 es 0, si solamente si phi t de x0 es igual a x0. ¿Sí? Para todo t. O sea, los únicos puntos que no se mueven todo el tiempo son aquellos que tienen campo cero. Y es evidente, es derivar la curva. Si, si esta posición es fija, yo derivo con respecto a t a ambos lados, esto me da el campo y esto me da cero, así que el campo es cero. Y cuando el campo es cero, evidentemente me queda igual. Por existencia de unicidad, la función constante es solución, así que funciona. ¿Sí? Entonces, esos son los puntos fijos. Y antes de pasar al círculo, ¿qué sería un punto periódico? Sería un punto que parte en un lugar, se empieza a mover y vuelve al mismo, ¿cierto? ¿Sí? Eso es un punto periódico. Entonces, ¿qué significa esto? Que la curva, hay un tiempo, un primer tiempo en que vuelve al lugar donde partió. Eso quiere decir que x0 es periódico cuando existe un tiempo positivo, tal que phi t de x0 es igual a x0. Igual que antes, ahora nada más que el tiempo tengo que ser un entero. Existe un momento en que la cuestión vuelve al lugar de origen. Eso es una órbita periódica en este caso. ¿Sí? Aquí las órbitas ahora no son puntitos, son líneas continuas. Otra propiedad muy importante de los flujos es que puede, por ejemplo, imagínense en el plano. Esta es una curva, una trayectoria, una órbita, hacer esto. ¿Puede una órbita cortarse consigo misma? ¿Por qué no? Por el mismo teorema de existencia. A ver, desarrolla un poco más. Está bien, pero dígale a tus compañeros por qué. Por el punto lo agregan dos vectores. En este punto, por supuesto, lo que dice el teorema dice que la curva va en la dirección del rojo. Entonces es ese o este, ¿cierto? Pero encima de ese punto hay un solo vector rojo. Así que no se pueden cruzar así. La tangente de la curva tiene un único valor posible en ese punto. Y aquí tiene dos. ¿Sí? Pero eso no sería tan malo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ya, entonces si no es así, puede ser así o no? Así como que llegue justo tangente. ¿Puede pasar eso? Y no pasa esto. ¿Lo ven? ¿Puede pasar esto? Acuérdense que en sistemas dinámicos discretos sí pasaba esto. ¿Se acuerdan cuando iban las órbitas y empezaban a dar vueltas y esta se volvía periódica y estas caían ahí arriba? En los finitos pasaba, ¿sí? ¿Podrá pasar esto? Que es como una cosa periódica acá, pero que uno cae encima y empieza a pasar. Tampoco se puede esto. ¿Y por qué no? Porque ahora en lugar de mirar para adelante, miro para atrás. ¿Sí? La tangente para atrás también tiene dos valores aquí. Bueno, aquí tiene uno solo, pero no es ese el problema. Es que a partir de este punto, si miro para atrás, hay dos soluciones. Está esa y esta. Pero el teorema de existencia y unicidad me dice que para atrás, si salen los dos tangentes, tienen que acompañarse todo el tiempo, la misma curva. ¿Sí? Así que no pasa ni esto ni esto. Las órbitas son así, se esquivan. ¿Sí? Se esquivan. Si hay mayores dimensiones, pueden atravesar cosas, pero no pueden tocarse consigo mismas. La única manera que una órbita se toque consigo misma es que sea periódica. ¿Sí? Bien, entonces los invito a que miremos un poco cómo es la dinámica y vayamos avanzando. Vamos a hacerlo en R1, en R2 y hasta ahí vamos a llegar porque hay que ir a ver los cuales de esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo es una dinámica en R1? Ni siquiera en R1, lo vamos a ver en el círculo. ¿Para qué nos vamos a estar haciendo esto? Miremos el círculo. Ahí está el círculo. ¿Qué es un campo de vector arriba del círculo? Es un montón de flechas aquí arriba, ¿cierto? Flecha. ¿Por qué agarro ese aquí que no escribe? ¿Será que ninguno lo escribe? ¿No?
¿Ya me vieron hacerlo? Ah, no lo escrito. Ok. ¿Qué es un campo de vectores? Es un montón de flechas aquí arriba, para cada punto una flecha, ¿cierto? Fíjense que aquí hay re poco espacio. Si las flechas van todas para la derecha, puede haber una flecha para allá, por ejemplo, aquí. ¿Qué obliga? Si es que esto es continuo, son flechas para la derecha, ¿puede haber una a la izquierda aquí? ¿Seguros que no? ¿Qué pasa si se van achicando las flechas, cada vez más chicas, hasta que de repente se encuentran en un punto donde no hay flecha? ¿Sí? Puede ser, pero lo que sí es claro es que si las flechas van en una dirección, la única manera que aparezcan en otra dirección es que haya puntos nulos, que no hay flecha. Entonces al final, si es que el campo de vectores es decente, bien comportado, diferenciable y todo, lo que va a quedar es que todos los campos de vectores en dimensión 1 van a tener una cantidad finita, y digo finita porque estoy pensando en diferenciabilidad alta, finita de ceros, ¿sí? Y algunos salen así, las flechas, eventualmente pueden ir así también, o pueden ir saliendo, entrando. ¿Puede pasar esto? Sí. Salen o sea, van para allá, aquí se anulan, pero aquí siguen avanzando, y aquí se anulan, pero empiezan a entrar. Son así. ¿Y cómo son los estas son las flechas? Y ahora, ¿cómo es el movimiento? Si parto con un punto acá, las flechas lo empiezan a empujar para allá, ¿sí? Hasta que lo hacen ir a morir ahí. Y eso es todo. Las dinámicas en dimensión 1 son muy fáciles de flujo. Son como las que aparecen en la primera clase. Son simplemente movimientos a la velocidad que indique la flecha, pero entre puntos críticos. Y si no hay puntos críticos, eso quiere decir que todas las flechas van para el mismo lado, ¿sí? A distintas velocidades, eventualmente, pero los movimientos son todos iguales. Parto de acá, empiezo a moverme a la velocidad que me esté, y voy recorriendo. Todas las órbitas son periódicas en particular. Así que en dimensión 1 del círculo la dinámica de un flujo es muy fácil. ¿Sí? Es tan fácil como eran las dinámicas discretas, ¿sabes? Finitas. Ay. Ya, ahora vamos a dimensión 2, que es un poquito más serio, más difícil. Para entender dimensión 2 necesitamos hacer algunas definiciones antes. ¿Qué es lo que nos interesa en general en sistemas dinámicos que nos ha interesado hasta el momento? Nos ha interesado el futuro de una órbita, ¿cierto? Que no tengo likes. Todo nos dice que tenemos que ir a ver a Chile. ¿Sí? El futuro de una órbita, ¿cierto? Entonces, el futuro de una órbita. Por supuesto, ¿por qué nos interesa el futuro? Porque si uno entiende el futuro, basta con dar vuelta a la flecha y entiende el pasado, ¿cierto? Así que entender el futuro de una órbita es importante. Les recuerdo que es una órbita, ¿cierto? La órbita del punto x0 no es otra cosa, llamémosle órbita positiva, a todos los puntos phi t de x0 con t mayor o igual que 0. Esa es la órbita, ¿cierto? La órbita positiva. Toda la raya para adelante. Quiero entenderlo. Entonces, ¿qué significa entenderlo? Significa ver para dónde se va, qué hace, y en general, entonces lo que nos va a interesar es el siguiente objeto, el omega límite, ¿sí? De la órbita. ¿Y qué va a ser? Va a ser un conjunto de todos los omegas en el lugar donde estemos trabajando, ¿sí? Tales que de cierta manera esta órbita se acumula en esos puntos. Van a ser todos aquellos puntos que son visitados infinitas veces por la órbita, donde visitado significa acumularse, no significa pasar justo por encima. Esos puntos son interesantes para nosotros. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar un ejemplo al tiro. El omega límite van a ser todos los omegas tales que existe una secuencia de tiempos que se va a infinito, tal que en esos tiempos, y esto va a ser el omega límite, y le vamos a llamar omega de x0, ¿sí? Van a ser todos los puntos en el abierto, tal que existe una secuencia, tales que los movimientos a partir de x0, ¿sí? Convergen a omega. ¿Ok? Fíjense que estos son tiempos. Por ejemplo, si yo tengo acá, en dimensión 1, evidentemente
este punto que está aquí es el omega límite de todos estos que están acá. Pues si este es x0, ¿quién es su futuro? ¿Quién es visitado infinitamente? Solo ese punto. ¿Ok? Si por ejemplo pienso en dimensión 2 y tengo aquí, tomemos una órbita periódica, ¿sí? Y tomemos afuera un campo vector de manera que las trayectorias sean así, enrollándose aquí. ¿Sí? Enrollándose. Nunca tocándola, pero enrollándose en esa dirección. Esta órbita de cierta manera visita infinitamente todos los puntos de este conjunto. Así que uno dice que el futuro de esta órbita es esa órbita periódica. ¿Okay? A eso me refiero con el futuro, con el omega límite. Es ahí donde voy a dar. ¿Sí? No necesariamente lo voy a tocar, de hecho no lo voy a tocar nunca en general porque tengo invertibilidad, pero sí lo voy a ir visitando tantas veces cuando yo quiera. Y eso es lo que uno le llama el futuro, ahí va a morir la órbita. ¿Sí? Entonces, entender omega, ¿por qué omega? Porque omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces a los matemáticos nos gusta el alfabeto griego. Yo me sé 2 letras nomás, el alfa y el omega. Pero omega es la última. Debería llamarse el z límite si estuviésemos en castellano. ¿Sí? Bien, ese es el omega límite y la pregunta es ¿cómo son los omega límites? Aquí lo que probamos es que los omega límites son puntos críticos. La única manera de ir a terminar el futuro en S1 son puntos críticos. Esos son los omega límites de la órbita. ¿Y cuál es el primer punto crítico a la derecha? Si es que la flecha va. Ese es el futuro de cualquier órbita. Entonces la pregunta es ¿cómo será el futuro de cualquier órbita en dimensión 2? Entonces para eso lo que vamos a tratar de hacer es entender algunas propiedades del omega límite. ¿Sí? El omega límite tiene varias propiedades topológicas y geométricas que nos van a permitir entenderlo bastante mejor que simplemente esa definición que está ahí que puede sonar árida. ¿Ok? Déjenme buscar aquí. Acá está. Ahí hicimos eso. Acá está. Propiedades del omega límite. La primera propiedad es que es invariante. Es decir, si tomo cualquier movimiento de ese conjunto, esto es un conjunto, omega de x es igual a ese conjunto. ¿Sí? Es invariante. En realidad está formado por órbitas. No puede haber un omega límite que sea un pedazo no más. ¿Por qué? Porque si la prueba es esto, imagínense que el omega límite sea una cosa así, sea un par de puntos y que no son críticos. ¿Sí? Si es un punto que no es crítico los omega límites, los puntos críticos son invariantes, así que imaginémonos que es un punto que no es crítico, que aquí hay una flecha, y ese punto es omega límite de este otro punto, que ese es el final de la vida de este punto. Eso quiere decir que este empieza a jugar así y se empieza a acercar mucho a ese que está ahí. Y pasa varias veces cerca de él, ¿sí? Porque lo acumula. Pero aquí como aquí hay flecha, allá, y este lo acumula, y las flechas son continuas, la flecha por aquí tiene que ser bien parecida a esta. Entonces, los puntos que están un poquito más adelante, ¿sí?, de este, en su trayectoria, también son acumulados por la órbita de atrás. También pasan cerca. ¿Ok? Así que, efectivamente, si tengo un punto en el omega límite, toda su vida también está en el omega límite. Toda la vida del lugar donde vaya a morir también es parte de donde vas a morir. Así que si este tiene vida, ¿sí?, tiene vida, por ejemplo, si fuese una órbita periódica, uno se acumula en toda la órbita. ¿Okay? Eso dice. Es invariante, es decir, el omega límite es unión de órbitas enteras. ¿Okay? La segunda propiedad del omega límite es que es cerrado topológicamente. ¿Sí? No necesariamente una órbita periódica, es cerrado en el sentido que el omega límite es igual a su cien. Eso quiere decir cerrado, ¿sí?, topológicamente, no es una bolita abierta. Y tercero, si la órbita que estoy estudiando, si t de x0 es acotada, ¿sí?, si no una órbita que se va a infinito, entonces omega límite es conexo. ¿Sí? El omega límite no pueden ser dos órbitas así desconexas. El omega límite es un solo pedazo. O es un punto, o es, por ejemplo, puede ser un punto, o puede ser de un punto que sale una órbita hasta otro punto, lo que sea.
Pero no puede ser, o sea, eventualmente de hecho podría ser así también. Una órbita entera más una órbita periódica que adentro donde se está acumulando. ¿Sí? Eso también es cerrado y conexo. Vamos a ver que no puede ser así como esto, pero esas son las tres propiedades más importantes del omega límite. Es un conjunto invariante, cerrado y conexo. ¿Sí? Para cuando nosotros lo queramos estudiar. Entonces, hay un montón de posibilidades en varias dimensiones. De hecho, recién sabemos eso. Pero lo que se dio cuenta Poincaré, que cometió un error chiquitito, ¿sí? Fue lo siguiente, que hoy se llama teorema de Poincaré-Bendixson. Y Bendixson fue un señor que reparó el error de Poincaré como 10 años después. Poincaré, el padre de los sistemas dinámicos, y probaron lo siguiente. ¿Sí? Si X tiene un número finito de puntos fijos, de puntos críticos, ¿sí? Donde se anula, ¿sí? Y eso pasa cuando X es decente. Y una órbita la órbita de X0 es acotada, entonces su omega límite, es decir, las órbitas acotadas en estos sistemas que tienen una cantidad finita de puntos críticos, son muy simples. No puede ser complicado como eso. Fíjense que este que yo dibujé aquí como conjunto es un punto crítico. De aquí pueden salir unas flechitas chicas que empiezan a ir a morir a otro punto crítico. Pues tengo una órbita espiraleando infinitamente en una órbita periódica que adentro. ¿Sí? Este conjunto tiene todas esas propiedades. Es invariante, es una unión de órbitas, es cerrado topológicamente y además es conexo. Lo que dice el teorema de Poincaré-Bendixson es que eso no puede ser el omega límite de Atri. No puede ser tan raro como esto. Es mucho más simple. Los omega límites en R2 son un poquito más complicados que simplemente puntos como acá, pero no mucho más que eso. ¿Okay? ¿Cómo son los omega límites? El teorema dice, si el omega límite no tiene puntos críticos, entonces, omega de X es una órbita periódica. Es decir, la única manera que un omega límite no tenga puntos críticos es que sea una órbita periódica, nada más. Y si un punto va a morir en una órbita periódica, tiene dos posibilidades de morir en una órbita periódica. Es espiralear hacia ella, dar vuelta alrededor de ella, acercándose, o bien ser la misma órbita periódica.